tardes. Sí, a ver, bueno, primero una aclaración. Esta reunión, en realidad, fue convocada con anterioridad para la semana pasada y por escritos presentados por varios legisladores, donde coincidían en el mismo horario la reunión de comisión y fundamentalmente alguna sesión especial en diputados. Bueno, nosotros decidimos, porque querían participar y dar el debate, posponer por una semana. Quiero decir que esto tiene como antecedente del año 2014, cuando el diputado Landó, al frente de la presidencia de la Comisión Bicameral, estableció como criterio, que fue el criterio que sostuvo el Frente para la Victoria, que hasta tanto las cámaras no se aboquen de manera expresa al tratamiento de los decretos, por más que estos decretos puedan haber fenecido su plazo para su tratamiento en la bicameral tiene margen para tratarlos. Nosotros sostuvimos la posición contraria, es decir, se cumplieron los plazos, bueno, no trata la comisión y se eleva al Pleno. En función de ese precedente y por lo que se solicitó, nosotros convocamos para el tratamiento. De ahí en más, bueno, son interpretaciones, así que en base a eso quería aclararlo un poco, mi estimada diputada. Yo la doctrina de Landó la banco, los que no Muy la bien. bancaron fueron ustedes, que rechazaban todos los DNU. Aprobamos alguno, pero bueno, quería hacer esa aclaración y decir que, en este caso, sí, buen precedente, digamos, cuando coinciden con una sesión de las cámaras. ¿Ustedes nos rechazaron todos? No, mi estimado. Todos. Sí, todos. Bueno, avancemos. Tenemos en el orden del día, bueno, y todos lo tienen a mano, los decretos 626, 627, 628 y 630. El 626, que en definitiva es en uso de facultades delegadas, por el cual se fija el 75% del impuesto sobre el precio de ventas de cigarrillos al consumidor. El 627, un decreto delegado por el cual se disminuye la alícuota al 21% de un impuesto adicional de emergencia sobre el precio de venta de cigarrillos. El 628, por el cual se deja sin efecto transitoriamente el gravamen de los vinos espumantes. El 630, por el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2016 la vigencia del tratamiento de los dispuestos para el biodiesel. Y el que se incorporó para el día de la fecha es el 691, que es un decreto de necesidad y urgencia, es el único DNU, que aprueba un régimen de redeterminación de precios de contratos de obra pública. Diputado Tonelli. De los 5 decretos que tenemos para considerar y dictaminar hoy, hay 4 que son decretos delegados y uno solo que es un decreto de necesidad de urgencia. Inclusive de los 4 decretos delegados, hay 3 que ya son viejos conocidos de la comisión porque hemos dictaminado respecto de antecedentes exactamente iguales con anterioridad. El primero de los decretos delegados es el 626 de 2016, que es un decreto por el cual el Poder Ejecutivo aumentó al 75% un gravamen sobre el precio de venta al consumidor de los cigarrillos que está previsto en la Ley 24.674 de Impuestos Internos. Ese impuesto, hasta esta decisión del Poder Ejecutivo, que tiene vigencia desde el 1 de mayo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, anteriormente era del 60%. Ahora ha sido aumentado al 75% de acuerdo con una expresa atribución conferida por la misma Ley de Impuestos Internos al Poder Ejecutivo, mediante la cual se lo facultó para aumentar hasta en un 25% los gravámenes previstos en la ley o para disminuirlos o dejarlos sin efecto. De modo que queda claro que el Poder Ejecutivo estaba expresamente
facultado por una delegación del Congreso para disponer, como lo hizo, el aumento del gravamen sobre el precio de venta de los cigarrillos. El segundo es el decreto 627 de 2016, que es uno de los a los cuales yo hacía referencia cuando decía que se trataba de viejos conocidos de la Comisión, porque mediante este decreto se mantiene la disminución en el porcentaje del impuesto de emergencia sobre la venta de cigarrillos. Ese impuesto originariamente era del 21% y por sucesivos decretos delegados que vienen dictándose desde hace ya varios años, se ha disminuido del 21 al 7%. Este decreto, el 627, es el último en mantener esa tasa reducida del impuesto, con vigencia desde el 1 de enero de 2016, el anterior era del 1 de enero al 30 de abril, y este es a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2016. También está expresamente autorizado el Poder Ejecutivo a disponer o mantener, en este caso, esa rebaja, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24.625. Y reitero, este es uno más de muchos decretos dictados por el anterior y por el actual gobierno, manteniendo ese tributo en el 7%. El 628, que es otro decreto delegado, mantiene la exención dispuesta anteriormente por otros decretos delegados sobre el expendio de champañas o champagnes, que había sido gravado con un 12% en concepto de impuesto interno. La última de esas prórrogas en la vigencia de esta reducción impositiva fue resuelta en febrero del corriente año por el decreto 355, que ya fue dictaminado favorablemente por esta misma comisión, al igual que todos los decretos antecedentes que dispusieron esa exención en el impuesto sobre la venta de espumantes. El cuarto de los decretos delegados, el cuarto y último de los decretos en los cuales el Poder Ejecutivo ejerció una atribución delegada, es el 630 de 2016, por el cual se mantiene hasta el 31 de diciembre del corriente año el régimen impositivo de estímulo respecto del biodiesel, y que consiste básicamente en dos exenciones. Una es la de considerar totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente gasoil u otro componente gravado las ventas de biodiesel. Y el segundo es eximir al biodiesel que fuera empleado como combustible líquido en la generación de energía del gravamen que sí rige respecto de los otros combustibles. Este decreto también es uno más en una larga lista de decretos mediante los cuales el titular del Poder Ejecutivo, en ejercicio de una atribución delegada por las leyes 23.966 y 26.028, mantiene este régimen referido al biodiesel. El último es sí un decreto de necesidad y urgencia, a diferencia de los anteriores, y requiere una mínima reseña histórica. Esa reseña comienza con la ley 25.561 de emergencia, que declaró la emergencia, como todos recordarán, en materia de contratos de obra pública, de régimen cambiario, de administrativa, etcétera, etcétera. Esa ley 25.561, por sucesivas prórrogas, la última dispuesta por la ley 27.200, se mantiene vigente en la actualidad y va a seguir vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. Como esa ley había dejado sin efecto todos los regímenes
de estabilización de precios o de recomposición de fórmulas en los contratos o de actualización o de indexación de precios, en el año 2002 el Poder Ejecutivo se vio en la necesidad de dictar otro decreto de necesidad y urgencia, que fue el 1295, mediante el cual se estableció un régimen y una metodología de redeterminación de precios de contratos de obra pública, aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley 13.064. Después de 14 años de vigencia del decreto 1295, en la actualidad el Poder Ejecutivo Nacional ha considerado necesario poner al día y actualizar esa metodología de redeterminación de precios y aplicarla no solo a los contratos de obra pública, sino también a los contratos de consultoría. Por ende, mediante el decreto 691 de 2016, que es el que tenemos a consideración, el Poder Ejecutivo derogó el anterior decreto de necesidad y urgencia 1295 de 2002 y aprobó un nuevo régimen de actualización y redeterminación de precios en los contratos de obra pública y de consultoría. Y hago aquí una salvedad para recordar que en su momento, cuando el decreto de necesidad y urgencia 1295 fue considerado por esta comisión bicameral, la comisión bicameral dictaminó en favor de la validez de ese decreto y yo en aquella oportunidad hice una observación al dictamen de la comisión bicameral considerando que no correspondía convalidar el decreto. Sin embargo, ambas cámaras del Congreso lo convalidaron de manera tal que quedó establecido que era válido que el Poder Ejecutivo, por un decreto de necesidad de urgencia, estableciera un régimen de redeterminación de precios, que en definitiva es lo que ha venido a hacer el decreto 691, simplemente derogando al decreto 1295 y aprobando un nuevo reglamento para la redeterminación de precios en los contratos de obra pública. A la vez que ha creado en el ámbito del Ministerio del Interior un consejo consultivo que va a tener representación también de la Unión Obrera de la Construcción y de la Cámara Argentina de la Construcción para hacer un seguimiento de la aplicación de este nuevo régimen a los contratos de obra pública y eventualmente proponer las modificaciones que sean aconsejables. Por lo tanto, y en resumen, los 4 decretos mediante los cuales el Poder Ejecutivo ejerció atribuciones delegadas están plenamente justificados y fundados en las expresas atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo para ello. Y el quinto y último, el decreto de necesidad y urgencia, cuenta con más allá de cumplir los requisitos previstos en la Constitución y en la ley, cuenta con el antecedente del anterior régimen de redeterminación de precios en los contratos de obra pública, que también había sido aprobado por un decreto de necesidad y urgencia, posteriormente convalidado por ambas cámaras del Congreso. Por estas breves razones, señor presidente, propongo que la comisión dictamine en favor de la validez de los 5 decretos que están a consideración. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, con los primeros decretos delegados estaríamos de acuerdo por las motivaciones que básicamente son decretos que venimos acompañando y promocionando. No quiero ser repetitiva, pero por supuesto el degravamen previsto para vinos de espumante, pedirle acá al presidente de la bancada oficialista que por favor acompañe la derogación del impuesto a los vinos espumantes, que está en la Cámara de Diputados con media sanción de esta Cámara. Y bueno, por último, el DNU 691, nosotros tenemos un dictamen en contra, primero, bueno, por no estar o por violar el artículo 99, inciso 3, en cuanto a demostrar la necesidad y la urgencia para este tipo de procedimientos, además de bueno, entender que no se dan las circunstancias del 2002 cuando se reformó la ley mediante DNU
y sin, por supuesto, dejar de pasar a la vista los inconvenientes que tiene sobre el control esta legislación que propone el Ejecutivo, principalmente de sacar a la SIGEM como controladora de la contratación pública, además de, bueno, disminuir el porcentaje a partir del cual los factores principales que componen el contrato hayan tenido una variación promedio en sus costos, en donde, bueno, esto se habilita, se pasa al 10 al 5%, lo cual por supuesto nos parece inconveniente, además de no saber cuál va a ser el índice que se va a tener en cuenta para determinar el precio de la obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Por estas razones, bueno, y las razones que se encuentran en el dictamen del Frente para la Victoria, vamos a rechazar el DNU.